casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Tengan todos buenos días. Bendiciones a todos los que pueden escucharme en esta hermosa mañana. Estamos una vez más reunidos aquí con el propósito de aprender la palabra de Dios y de poder transmitir una enseñanza que traiga salud, que traiga vida a nuestros cuerpos. Hoy es el día que Dios ha preparado para nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Me gozaré y me alegraré en él. Esa frase, ese versículo tiene que estar en tu vida todos los días cuando te levantes. Cuando tú te levantes de tu cama, tú dices, hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Me gozaré y me alegraré en él. Y cuando te levantes en la mañana que estés cansado, que estés como que ingripado, que tal vez creas que la situación está apremiante y que está fuerte, tú te vas a levantar esa mañana y vas a decir, hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Me gozaré y me alegraré en él. Y cuando tú te sientas enfermo, te sientas debilitado, tú te levantas de allí de tu silla, te levantas de tu cama y tú dices, hoy es el día que Dios ha preparado para mí, me gozaré y me alegraré en él. Eso está en la Biblia. Eso es un versículo para ti y es un versículo para mí. Hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Amén. Entonces tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 1. Estamos estudiando el libro de Lucas. Ya pues no hemos salido del capítulo 22. Ha habido tantas enseñanzas en este capítulo. Tremendas enseñanzas, así que hoy vamos a leer el versículo 1 y mira lo que Dios, esta delicia que Dios tiene preparado para nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 1. A ver, ¿qué dice por allí Lucas capítulo 22, versículo 1? Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y ese fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces vemos que Jesús estaba en una de las fiestas principales de los judíos llamada la Pascua. Vamos a estudiar un poco acerca de esto para que entendamos de qué se trata esto de la Pascua, qué quiere decir los panes sin levadura. Y vamos a ver dónde comenzó todo. Leamos el capítulo de Éxodo capítulo 12. Versículo 1. Vamos a leer cómo empezó todo. Quiero que prestes mucha atención porque esta historia es importante que la entiendas para que puedas entender lo que es la enseñanza. La enseñanza la titulé El Nuevo Pacto. Pero para que puedas entender qué es el nuevo pacto, debes entender que siempre existió un pacto antiguo desde que Dios llamó a un hombre. ¿Cómo empezó todo?
ya les voy a contar la historia. Espero que estés atento porque esta historia se le ha contado 10,000 veces a mi familia y todavía le hago preguntas y todavía no me responden algunas cosas. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro pan en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Otra vez el versículo 13. Preste mucha atención a esto. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, ¿cómo empezó toda esta historia? Empezó cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Lo llamó en tierra de Ur de los Caldeos, una tierra que estaba corrompida por el pecado y la idolatría. Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu familia a una tierra que yo te mostraré. Abraham, con la fe puesta en Dios, obedeció esa palabra y salió de esa tierra. Pasaron los años y Dios le dijo a Abraham, Abraham, de ti haré una nación muy grande, muy numerosa, tanto que tú no la podrás contar. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti y en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios hizo un pacto con Abraham de bendición. Y el pacto se trataba de que Abraham obedeciera en fe. Abraham no sabía dónde iba a ir, pero Abraham obedeció a Dios a pesar de que no sabía dónde iba. Pasaron los años y Abraham estaba viejo y Dios le seguía diciendo, Abraham, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Y Abraham decía, ¿de dónde hará una nación grande? Mi esposa es estéril, ¿cómo es que voy a tener una nación grande? Así que Abraham, estando ya viejito, Dios le sigue diciendo lo mismo, la misma palabra, hasta que Abraham se rió y dijo, pero bueno, ya yo estoy viejo, ¿cómo es que voy a tener una nación grande? Y Dios le dijo a Abraham, este próximo año tendrás descendencia. El próximo año pasó y Abraham tuvo una descendencia al cual llamó un hijo de su esposa amada, al cual llamó Isaac. Vamos a ver si están ahí al pendiente. Abraham tuvo a Isaac. Isaac también recibió la misma promesa de parte de Dios de que va a ser una nación grande a través de él. Así que la esposa de Isaac, ¿qué creen? También era estéril. No podía tener hijos, pero Dios le dio esa promesa a Isaac también. Entonces Isaac, con esa promesa lleno de fe, también tuvo 2 hijos con esta mujer. A uno llamó Jacob y al otro llamó Esaú. Los 2 niños se peleaban desde que estaban en el vientre de su madre. La Biblia dice que Jacob agarró
el calcañar de su hermano para no dejarlo salir. Imagínense, desde niño se peleaban y salió Esaú. Esaú salió de primero, Jacob salió de segundo. Sin embargo, la historia nos relata que Esaú despreció su primogenitura, no le dio valor al ser hijo primogénito y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas vendió la primogenitura. Y entonces, ¿quién heredó la primogenitura? Jacob. Jacob sí valoró lo que era la primogenitura. Dios bendijo a Jacob. Y de Jacob hizo una descendencia. También a Jacob le consiguieron su esposa. Pero ¿qué creen? La esposa de Jacob era también estéril. Así que Dios también tenía que hacer un milagro en el vientre de esta mujer. Hizo el milagro y a través de este milagro Dios formó a 12 hombres y una mujer. 13 hijos les dio Dios a Jacob. De esa descendencia de 12 hombres, Dios levantó una generación. La generación que hoy en día conocemos como Israel. ¿De dónde nace Israel? Pues resulta y acontece que Jacob, estando con sus hijos, estaba allí y peleó con un ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. El ángel le dijo, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Tu nombre será Israel. ¿Qué quiere decir esto? Jacob significaba usurpador. Y ahora Israel significaba el que gobierna por Dios en la tierra. Imagínense la bendición que le lanzó, el que gobierna por Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Israel iba a ser un reino poderoso, de gobierno, de reino. Estando ellos ya formados, los 12, por supuesto, solamente 2 hijos de la mujer que amaba Jacob, fueron formados. Los otros 10 hijos fueron formados de la otra mujer de Jacob. De esos 2 hijos, uno se llamaba José y otro Benjamín. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que pudo ocurrir con los demás hermanos? Odiaban a estos 2 hermanos, mucho más a José, porque José acostumbraba a tener muchos sueños. Dios le hablaba a través de sueños y él se los comentaba a sus hermanos. Y los hermanos les daba rabia esto, porque los sueños tenía, en el sueño de José, José veía cómo sus hermanos se postraban delante de él. Así que los hermanos tramaron un complot contra José y decidieron matar a José. Pero no lo lograron, sino que lo tiraron en un hueco, en una cisterna. Y estando en esa cisterna, su hermano mayor lo defendió de la muerte de estos otros hermanos que querían matarlo. Y le dijo, mejor que matemos, vamos a venderlo. Y lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. ¿A dónde iban? A Egipto. Lo vendieron y estos hermanos pensaron que se iban a deshacer de José. Lo que no sabían era que Dios tenía todo bajo control. Dios estaba preparando un gran milagro para el pueblo de Israel y para muchas naciones que estaban alrededor. José, como dice la Biblia, Dios lo bendijo tanto que fue el segundo después de Faraón. Él pasó por muchas pruebas, cárceles, discusiones, problemas, pero Dios dice que Dios bendijo a José en todo lo que él hacía. Así que José fue el segundo después de Faraón. Y estando como segundo después de Faraón, vino gran hambre sobre la tierra. Pero Dios le había dado unos años antes un sueño a Faraón que José pudo interpretar. Y ese sueño logró hacer que mucha comida fuese acumulada y almacenada en Egipto para las naciones que estaban alrededor. ¿Qué creen que sucedió cuando vino el hambre? Todas las naciones que estaban alrededor, ¿a dónde fueron? A Egipto. Y entre ellos también fueron sus hermanos. Estando allí en esa historia de hambre, ¿verdad? Estos hermanos se llegaron a José y José los reconoció, por supuesto. Era su sangre, eran sus hermanos. Los reconoció y José tuvo varias situaciones con los hermanos, con ellos allí. No les quería decir quién era, hasta que por fin él les dijo quién era. Y les dijo a los hermanos que los perdonaba. Yo los perdono porque ustedes hicieron cosas que pensaron que eran para mal, pero no, lo que ustedes hicieron se convirtió para bien
de muchas naciones. Así que José alimentó a las naciones y se trajo a su familia, ¿a dónde? A Egipto. Ahora su familia estaba ¿en dónde? En Egipto. La familia de José creció tanto, innumerablemente, el pueblo de Israel creció tanto dentro de Egipto, que el faraón que estaba cuando conoció a José, el faraón murió y se levantó otro faraón que no conocía a José. Este hombre le dijo a los demás gobernantes, les dijo, el pueblo de Israel está multiplicándose muchísimo, no podemos dejar que esto suceda. Vamos y hagamos los esclavos, porque si este pueblo se hace más grande que nosotros, van a batallar contra nosotros y nos van a ganar. No podemos permitir eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo esclavos. Los hicieron esclavos, se comportaron muy fuertes con el pueblo de Israel. Tan fuertes se comportaron, los maltrataron tanto, que el pueblo de Israel se acordó de Dios. Y levantó la voz a Dios. Y dice la Biblia, y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y levantó a una persona. Levantó una persona que se llamó Moisés. Moisés fue levantado para libertar al pueblo de Israel. ¿Y qué creen? En el momento en que Moisés nació, el faraón dictó un decreto que mataran a todos los niños menores de 2 años. Así que entre ellos iba a entrar Moisés. Así que la mamá de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Agarró al niño, lo colocó en una cesta, lo colocó en el río y lo dijo a la hermana del niño que estuviese pendiente a dónde lo llevaba el río. Y el río lo llevó nada más y nada menos que a la hija de Faraón que se estaba bañando en ese momento. Así que la hija de Faraón lo agarró y vio que el niño era hermoso de parecer y lo quiso para ella y lo crió. ¿Lo crió dónde? En el pueblo de Egipto. Ahí estaba Moisés. Estando Moisés ya grande, Dios lo saca de Egipto por un problema que hubo allí. Un egipcio estaba maltratando a uno de su propio pueblo. Así que Moisés lo defendió y le dio tan duro al Egipto que lo mató. Al día siguiente también quiso defender Moisés a 2 hermanos que se estaban maltratando entre sí. Y estos hermanos le dijeron, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Así que Moisés se dio cuenta de que el secreto de que había matado al egipcio ya no era tan secreto. Ya muchas personas lo sabían. Temió pues Moisés de que el faraón se enterara y que por supuesto le cortara la cabeza. Así que Moisés tuvo que huir. Y estando huyendo en el desierto, Dios lo lleva por 40 años y en los 40 años Dios le habla a Moisés y le dice a través de una zarza en un árbol, Dios lo llama y le dice, Moisés, te he preparado a ti para que libertes a mi pueblo. Así que Moisés fue a libertar con el poder de Dios al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de grandes señales y grandes milagros. Dios levantó 10 señales principales, 10 milagros impresionantes que todos conocen en la historia, en las comiquitas y en todo lugar, como las 10 plagas de Egipto. Y muchos de ustedes se saben las 10 plagas de Egipto, pero la última plaga que Dios derramó sobre Egipto era la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, todo primogénito iba a morir. Pero Dios le dio una orden al pueblo de Israel. ¿Cuál era esa orden? Ustedes van a agarrar un cordero. Un cordero que no tenga mancha, que no tenga tacha alguna, que sea perfecto. Ustedes lo van a matar en familia, lo van a matar. Y la sangre del cordero la van a colocar en el frente de su casa, de la puerta, y lo van a colocar en los dinteles. Allí va a estar la sangre del cordero. Quiero que hagan eso. Eso fue la historia que acabamos de leer. Este versículo de Éxodo habla de esto. Ellos tenían que hacer esto, ¿para qué? Para que cuando el ángel de la muerte viniera a ellos, ¿qué iba a pasar? Iba a ver la sangre en el dintel, en la puerta, iba a pasar de algo. ¿Iba a qué? Pasar de algo. Eso es Pascua. Pascua es pasar de algo. Eximir significa la Pascua. Por eso es que le dan el nombre de Pascua. ¿Por qué? Porque en ese momento el ángel iba a ver la sangre, iba a pasar de alto. No iba a morir ese primogénito. Todos en el pueblo de Egipto tuvieron la muerte de su primer hijo. Todos. ¿Quiénes se salvaron?
Los del pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba en Egipto. ¿Quiénes se salvaron? Los del pueblo de Israel. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban allí en sus casas, en sus hogares, simplemente hicieron lo que Dios les dijo, obedecieron, colocaron el dintel, la sangre del cordero, y esa sangre los libró del ángel de la muerte. Escuche bien porque esto es importante. Cuando Dios establece esto, Dios le dice al pueblo de Israel, este será tu primer mes. Este será tu primer mes, la Pascua. La Pascua se celebrará en el primer mes, llamado el mes de Nisan. Ese mes es lo que corresponde a la primera semana del mes de abril en nuestro calendario y a la última semana del mes de marzo. Ese es lo que significa la Pascua de los judíos, el pacto que Dios hizo a precio de sangre de un cordero. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? ¿O qué época se estaba celebrando en este momento cuando Jesús se reunió en el aposento con sus discípulos? Se estaba celebrando la Pascua. No es casualidad de que Jesús le faltaran días para morir. ¿Saben por qué? Porque ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a precio de una sangre de un animal iba a ser cambiado por un nuevo pacto que no podía ser corrompido. Vamos a entender esto mejor. Levíticos capítulo 23, versículo 5. Ahí habla acerca de esta ordenanza que se volvió una rutina en el pueblo de Israel. Es decir, ellos tenían que celebrar por ordenanza de Dios esta Pascua. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días. El primer día era convocación de toda la congregación y el último día también se congregaba toda la congregación. Entonces, ¿qué significaba la Pascua? Pasar de alto. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, lo primero que Dios les dijo es que celebraran la Pascua. ¿Por qué? Porque significa que ya ellos habían comenzado una nueva vida, una vida que Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, una tierra prometida por Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel desobedeció a Dios, desobedeció completamente a Dios. No quiso recibir las ordenanzas que Dios les había dado, y Dios los hizo pasar 40 años en el desierto para que toda esa generación que no obedeció muriese. En esos años en el desierto, Dios les dio un pacto hecho a mano en tablas. Ese pacto es el pacto de los 10 mandamientos. ¿El pacto de qué? De los 10 mandamientos. Resulta y acontece que ese pacto ninguno lo cumplió. Nadie. Todo el mundo lo desobedeció. Por eso es que Dios dijo, por este pacto todos ustedes están muertos. Por este pacto todos ustedes están muertos. ¿Por qué? Porque no lo obedecieron. ¿Qué tenía que hacer Dios? Levantar un nuevo pacto. Este pacto lo vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Versículo 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este era el nuevo pacto que Dios iba a establecer con ellos. ¿Qué pasó con el pacto antiguo que hizo en el desierto?
con los 10 mandamientos, ninguno lo obedeció. Nadie, ninguno lo obedeció. Por no obedecerlo, Dios dijo, todos están muertos. Todos van a morir a través de esta ley. Ninguno se salva porque ninguno obedeció los 10 mandamientos. Por eso Dios dijo, voy a tener que hacer un nuevo pacto. Pero este pacto no lo voy a escribir en tablas. Este pacto no lo voy a escribir en piedras. Este pacto lo voy a escribir en sus corazones. Este pacto lo voy a dar en sus corazones para que ellos sean mi pueblo y para que yo sea su Dios. Pasaron los años y llegó un hombre a esta tierra llamado Jesús. Y estando Jesús en la tierra, durante 3 años, desde los 30 años, predicó Jesús sobre el arrepentimiento y sobre la salvación. Estando en el tiempo ya para días para morir, Jesús ya se preparaba para morir y hizo un banquete con sus discípulos, sus 12 discípulos. Se reunió con ellos. Era el tiempo de la Pascua. Era el tiempo en que las familias mataban un cordero y celebraban la Pascua. Lo que no sabían es que el nuevo pacto se estaba ejecutando. Le faltaban días para sellarse y el nuevo pacto se llama Jesús. Este nuevo pacto a precio de sangre, este nuevo pacto a precio de sangre era Jesús. Por eso no es casualidad que Jesús muriera en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua, cuando Jesús murió, ese fue el cordero que con un único sacrificio, el cordero que fue inmolado, que fue maltratado, que fue vituperado, ese cordero iba a llevar salvación a todas las personas. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? El antiguo pacto, la gente pecaba, mataba al cordero y ese cordero, esa sangre, lo santificaba. Pero sus mentes seguían iguales, sus corazones seguían iguales, seguían pecando. Dios le dijo a la nación de Israel, ya no quiero que ustedes me presenten más sacrificios. Sus sacrificios no sirven. ¿Por qué no sirven sus sacrificios? Porque sus vidas siguen siendo iguales. Ellos decían, bueno, ya, pequé, voy a matar al cordero, ofrezco la sangre y listo. Tal vez algunos decían, prepárame el cordero de mañana, porque mañana igual voy a pecar. Es más, prepárame el de todas las semanas. Quizás prepárame los corderos de todo el año, porque voy a seguir pecando, voy a seguir fallando, voy a seguir cometiendo errores. Matas al cordero y la sangre, pues ya me limpio. Listo. Listo, quedamos a cuenta con Dios. Lo que no sabían es que sus corazones seguían iguales. Este nuevo pacto era diferente. El pacto que Jesús como cordero fue llevado al matadero y su sangre derramada no era un pacto de hombres, no. Era un pacto que traía vida para las naciones de la tierra. Por eso es importante que tú entiendas esto, porque no estás en un pacto antiguo basado en leyes que fueron escritas en tablas. Ya te encuentras en un nuevo pacto que fue sellado con el derramamiento de la sangre de Jesús. Que estaba haciendo Jesús allí con sus discípulos, los estaba preparando, porque él era el cordero que en un día después de que se había reunido con ellos, lo iban a matar, lo iban a crucificar. Y estando allí en eso, él les enseñó acerca de lo que es la sangre y lo que es el cuerpo. Ahora vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué les estaba diciendo Pablo aquí a los corintios? ¿Qué les estaba enseñando a la iglesia? Estaba enseñando de esa cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, esa última cena. Muchas personas interpretan erróneamente esto y muchas personas hacemos de esto una religiosidad que hacen la mayoría de las iglesias. Se reúnen, agarran el vino, agarran un pan sin levadura y se lo comen periódicamente. Unos los hacen semanal, otros los hacen mensual, otros los hacen trimestral. Pero Pablo les está enseñando algo aquí a las personas. Les está diciendo, muchos comen el pan y beben la copa sin discernir el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo en esta enseñanza? Hay muchas personas que, bueno, ustedes van a hacer la Santa Cena. Bueno, entonces 5 minutos antes mediten, pidámosle perdón a Dios y arrepintámonos de nuestros malos caminos para que podamos tomar la cena del Señor, cuando eso no es lo que Dios quiso decir, cuando eso no es lo que Jesús quiso decir, cuando Jesús les dijo, mira, lo que ustedes están comiendo es mi cuerpo. Y cuando levantó la copa de vino, les dijo, ustedes lo que están comiendo es mi sangre. Pablo les estaba diciendo, muchos comen de esto sin discernir el cuerpo. ¿Ustedes saben qué significa esto? Sin discernir el cuerpo. Que muchas personas hacen esto simbólicamente y religiosamente, pero no saben lo que eso significa. Muchas personas viven de apariencia, simplemente tomando el cuerpo y la sangre porque creen que eso es lo que Dios dijo en su palabra, y eso está erróneo. Cuando Jesús estableció que comieran su cuerpo y su sangre, no se refería a que todas las semanas o todos los meses usted agarrara un poquito de vino, una galleta o un pan sin levadura para comérselo. No, eso no es lo que quiso decir. Cuando Jesús dijo, cuando ustedes coman esto, crean que están comiendo mi cuerpo, que están comiendo mi sangre, que están bebiendo mi sangre, estaba hablando de esto. Estaba hablando de esto, de la Biblia, de la palabra de Dios. De eso es lo que estaba hablando Jesús. No estaba hablando de algo material, algo hecho por hombres. No, estaba hablando de algo que era espiritual. Pablo les estaba diciendo a las personas, ustedes comen esto sin discernir el cuerpo. Ustedes están comiendo juicio para sí. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen eso es simbólicamente, pero siguen siendo iguales. ¿Qué es discernir el cuerpo? Discernir el cuerpo, cuando tú comes y tú discernes el cuerpo, tú cuando comes el pan, tú estás diciendo Jesús murió por mí. Cuando comes el pan, tú estás pensando Él padeció por mí. Cuando tú comes el pan, tú estás diciendo Él le colocó de su cuerpo. Cuando tú comes sin discernir el cuerpo, no estás tomando el sacrificio de Dios como algo real, lo estás tomando como algo normal. ¿Qué pasaba con las personas cuando Jesús estaba crucificado? Muchos le decían, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Demuéstranos que eres hijo de Dios. Lo que no sabían ellos es que Él no se podía bajar. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti y Él me ama a mí. Jamás se iba a bajar de la cruz porque lo hizo por amor. Él podía bajarse. ¿Sabes qué hizo un Pedro cuando lo vinieron a encarcelar a Jesús? Sacó un cuchillo y hirió a uno de los que estaban ahí en el sacerdocio. Y Jesús le dijo, ¿qué haces, Pedro? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Si yo puedo rogar a mi papá, yo le puedo decir a mi papá, Pedro, que baje miles de ángeles y benzan a estas personas y lo van a hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Quieres que lo haga? Yo lo puedo hacer, pero ¿sabes qué, Pedro? No lo voy a hacer. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer, Pedro? Porque te amo, Pedro. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer, Sandra? Porque te amo. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer, Saraí? Porque te amo.
Te amo, Sarai, jamás me voy a bajar de la cruz porque lo hago es por ti. Pero muchos comen la sangre y el cuerpo sin discernir lo que eso significa. ¿Tú entiendes esto? Esto no es algo que él hizo por casualidad, él lo hizo por amor a ti. Jamás se iba a bajar de la cruz. Él dijo, jamás me voy a bajar. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo jamás me voy a bajar de la cruz para demostrarte que soy Dios. Voy a quedarme aquí en la cruz porque yo te amo. Yo te amo. Por eso me voy a quedar aquí en la cruz. Es entendible esto. ¿Quieres entender esto? Pablo les dijo, ustedes comen esto sin discernir lo que verdaderamente significa. ¿Qué es comer el cuerpo sin discernirlo? Vivir una vida igual que la que vivías y seguir comiendo, leyendo la Biblia y seguir siendo el mismo. O lee el capítulo de Hebreos, capítulo 10, para que te des cuenta de que esto es una realidad. Hebreos capítulo 10 dice los apóstoles aquí. Hebreos capítulo 10 dice esto. Dice que muchos comen esto y no toman en cuenta este sacrificio. Dice el versículo 9 diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no van a quitar los pecados. Una vez se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Nuevamente en el libro de Hebreos capítulo 10 estamos leyendo el libro de Hebreos capítulo 10, donde explica precisamente, los apóstoles explican precisamente todo aquello que significa el nuevo pacto. Aquí estaba hablando la Biblia en los Hebreos de que hay gente que toma esto como simplemente religiosidad y no se están dando cuenta de que sus vidas siguen siendo las mismas. Aquí está hablando el libro de Hebreos de que las personas tomaban el sacrificio de Jesús como algo natural y ya sus vidas seguían siendo iguales y seguían pecando. Y en el libro de Hebreos se pregunta, ¿acaso va a haber otro sacrificio? ¿Acaso hay otro sacrificio para que vuelva a perdonar otra vez pecados? No, ya un solo sacrificio se hizo y fue el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio es el nuevo pacto en su sangre, que a través de la sangre de Jesús nosotros somos redimidos del pecado y del viejo pacto. ¿Sabes qué te traía el viejo pacto? A través de la esclavitud del viejo pacto te traía enfermedad, te traía muerte y te traía pobreza. Eso eran las consecuencias del pacto anterior, porque nadie lo pudo cumplir. ¿Sabes a qué estábamos atados a este pacto? Estábamos atados a la pobreza, a la muerte y a la enfermedad. En eso estábamos atados a estas cosas que lo que hacían y traían maldición para nuestra vida. Pero cuando Jesús hizo un nuevo pacto en su sangre, Él rompió todo eso y Él dijo, ¿saben qué? Les perdono todos los pecados y no me voy a acordar de ninguno de ellos. Yo les borro todos los pecados, yo no me voy a acordar de ninguno. Porque yo hoy establezco un nuevo pacto para que mi palabra
esté en sus corazones. ¿Cuál era la esencia de este pacto? De que esta palabra esté en tu corazón. De que esta palabra esté en tu corazón. Por eso la importancia de la Biblia. ¿Qué haces con la palabra de Dios? Atesórala en tu corazón. Atesórala. Este nuevo pacto no es para que tengas la Biblia al lado de tu cama, abierta en tu escritorio o abierta en tu vitrina. Este pacto no es para que la Biblia esté allí. Este pacto es para que la palabra esté aquí, en tu corazón. Por eso muchos duermen, dice Pablo. Por eso es que muchos están enfermos y debilitados entre ustedes. No por comer la Santa Cena. No está hablando de comer, de comer un pan sin levadura o comer un vino. No, están erróneos, está hablando de que hay gente que sigue su vida igual, que tiene su vida en el mismo pecado, que no valoran el sacrificio de Jesús. ¿Y sabe qué dice el libro de Hebreos? Pisotean la sangre de Jesús. Dice, ay de aquellos que pisotean mi sangre, porque siguen viviendo sus vidas normales como si nada de esto existiera. Créeme que Jesús te está llamando al nuevo pacto, no hecho de hombres. Jesús te está llamando a un pacto para que guardes su palabra en su corazón, porque Jesús es la palabra. Cuando comes su cuerpo, comes su palabra. Cuando bebes su sangre, bebes su palabra. Cuando comes su cuerpo, comes su palabra. Cuando bebes su sangre, bebes su palabra. Ese es el nuevo pacto que tienes que hacer. Un nuevo pacto que va a librarte de la enfermedad, que va a librarte de la pobreza, que va a librarte de la miseria, que va a librarte de tantas cosas malas que ocurren en este mundo. Ese es el nuevo pacto. Es a través de la sangre de Jesús. Amén. Cuando tú comes este pacto, este cuerpo, es que comes todos los días la palabra para ponerla por obra. A eso se refería Pablo. Cuando decía muchos comen esto sin discernir el cuerpo. Tienes que saber que esto fue un sacrificio por ti. Tienes que entender esto. Cuando tú sigues pecando, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dándole así a la sangre de Jesús. Pisoteando la sangre. Cuando tú sigues siendo el mismo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre. Cuando tú sigues mintiendo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre. Cuando tú sigues siendo rebelde, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Jesús. Cuando tú no obedeces a tus padres, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Jesús. Cuando tú no los honras, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Jesús. Cuando tú no obedeces las enseñanzas de Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Jesús. Por eso estás viviendo la vida y comiendo un vino y comiendo un cuerpo, pero no disciernes lo que verdaderamente significa. ¿Tú sabes qué significa la muerte de Jesús? ¿Tú sabes qué significa el sacrificio que hizo por ti? Entiéndelo. Vívelo. Trata de imaginarte. Jamás llegarás a imaginarte lo que Jesús sufrió por ti. Jamás. ¿Sabes cómo lo muestran las películas? Pues no es ni sombra de lo que muestran las películas. ¿Sabes cómo quedó el cuerpo de Jesús? Irreconocible. Nadie lo podía reconocer. Oye, es increíble. ¿Cómo quieres vivir? Háblame de cómo quieres vivir. Viviendo en el viejo pacto. Adelante, vívelo. Traerá muerte, traerá enfermedad. Como me dijo un amigo en esta semana, yo le dije, tienes que venir a Dios, a tu vida, tienes que darle la oportunidad que Jesús te cambie. Y yo, no, a mí no me ha ido mal. Eso que dices tú que va a traer maldición para mí, a mí no me ha ido mal, me dijo. ¿Sabes por qué no le ha ido mal? Porque tiene carro, tiene propio apartamento, tiene dinero. Yo le dije, tarde o temprano te darás cuenta. ¿Sabes por qué? Porque esto no es un juego de pisotear la sangre de Jesús.
¿Crees que porque tienes dinero y tienes una vida estable ya, eso todo es lo correcto? Pues no. Vive tu vida pisoteando la sangre y te darás cuenta de que en algún día te darás cuenta de que estás equivocado y de que no valoraste este pacto de la sangre de Jesús. Arrepintámonos, volvámonos a Dios. Te invito a que ores y que le pidas perdón a Dios por tus fallas, por tus errores. Dice la Biblia, y no me acordaré más de sus pecados. Si vienes a Jesús y le pides perdón por tus pecados, ¿sabes qué va a hacer Él? No se va a acordar más de tus pecados. Jamás se va a acordar. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama. Quiero que hagas una oración conmigo allí. Hagamos una oración todos. Yo quiero que comas el pan, que comas la sangre, bebas la sangre. ¿No tienes un vino allí? Eso no es lo importante. ¿No tienes un pedazo de pan que comer? Eso no es lo importante. Lo tienes todo. ¿Sabes por qué? Tienes aquí el cuerpo de Jesús. ¿Quieres saber cuál es el cuerpo de Jesús? Aquí está, aquí lo tienes. ¿Quieres saber cuál es la sangre? Aquí la tienes. Cierren sus ojos. Y yo quiero que esto lo hagas. Yo quiero que entiendas esto. Quiero que lo hagas de corazón. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.